Un saludo para todos los oyentes y las personas que a esta hora de la noche se unen a esta edición de Hombres sin Excusas. Los saludamos y qué bendición que ustedes puedan estar con nosotros una vez más después de haber estado la semana anterior aquí en el auditorio que se inauguró en Gran América, precisamente al lado de la iglesia. Ahí está el nuevo auditorio de Casa de Amor y Restauración Gran América, y hace 8 días fue esa inauguración. Y bueno, qué bendición poder estar una vez más en Hombres sin Excusas. Viernes 7 de la noche y aquí estamos. Esperamos que ustedes estén con nosotros y no se les olvide, si nos escuchan a través de la aplicación Sonido Digital, www.fuegoam.com.co, si nos están escuchando también en la radio 1130, si va en su carro, si está conduciendo su taxi, si va rumbo hacia su casa, o de pronto ya está en su casa y le gusta estar sentado en la sala y escuchar la radio, qué bendición. Pero tal vez a usted es de los que les gusta estar con las plataformas, pues tenemos también transmisión vía YouTube y también a través de la página de Facebook oficial de Fuego AM. El abrazo, un saludo y bueno, vamos a comenzar una vez más este tiempo especial de Hombres sin Excusas, hoy viernes 16 de junio, dándole gracias a cada persona que se une para un tema muy especial. Saludo a mi compañero de fórmula el día de hoy, Jairo Angulo. Jairo, un saludo, buenas noches, bienvenido a Fuego AM. Estamos en Hombres sin Excusas. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Una vez más, pues aquí teniendo ese privilegio de poder compartir con ustedes. Qué bueno, vamos entonces a plantear el tema del día y hoy yo creo que esto nos cae como anillo al dedo. Creo que es un buen tema porque vamos a estar hablando de un esposo conforme al modelo de Dios, basados en lo que dice la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versos 18 y 19, donde dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero la segunda parte nos habla a nosotros, donde dice: maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Ese es el tema y hoy lo vamos a estar comenzando para de pronto ponernos a pensar con base en lo que hoy la palabra nos dice, y es que algunas veces, Jairo, lamentablemente uno es un esposo conforme a su papá, conforme a su abuelo, conforme a la cultura, conforme al modelo tradicional, conforme al mundo, y eso por lo general es un concepto completamente equivocado de cómo debe ser un marido o un esposo conforme al modelo de Dios. Es correcto. Yo creo que cuando nosotros aceptamos a Jesús, para los que no hemos nacido dentro de un hogar cristiano, nos toca despojarnos de muchas cosas de la vieja escuela. De lo que aprendimos de nuestros papás, de nuestros abuelos, de lo que significa ser un esposo bajo el concepto de cómo ha ido evolucionando el mundo, incluso cómo el mundo quiere encajar el concepto de esposo tras enseñanzas de una cultura machista, de una cultura que impone, que maltrata, que golpea. Entonces, lo que dice 2 Corintios 5:17, ser esa nueva criatura implica que cuando nosotros somos esposos y somos nuevas criaturas, nuestro matrimonio también se convierte en algo nuevo. Y se convierte en un gran reto. Colosenses implica un reto de por sí para los hombres de fe. Para los hombres que quieren establecer comunión con Dios, que quieren vivir en integridad, que quieren vivir con una relación continua con el Señor. Entonces, lo que podemos ver es que aquellos hombres que aprendieron del modelo matrimonial de papás y de abuelos, indudablemente van a tener que tener un cambio en su mentalidad y en su manera de poder dirigir su matrimonio. Claro, es que el cambio de naturaleza implica el hecho de que no solamente cambia uno como persona, sino que de repente si uno ha llegado a conocer a Jesús en su etapa ya de matrimonio, y las dos personas que componen el matrimonio, el esposo y la esposa, pues necesariamente tiene que haber un cambio, ¿no? Seguramente para personas que en este momento están solteras y que sueñan o se visualizan en un matrimonio en Cristo, pues digamos que el tema es diferente. Claro. Sí, pero cuando llegamos nosotros al conocimiento de Cristo y uno llega y se casa
o trae ya un matrimonio de años, pues el cambio tiene que ser radical, tiene que ser completo, porque es que este versículo, Jairo, cuando se dice casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pues si uno quiere terminar una discusión conyugal, uno le dice, mire, la Biblia dice que usted tiene que estar sujeta a mí y ya, las cosas son así. Y ese es el viejo modelo tradicional, o como Jairo lo decía, esa es la vieja escuela. Yo lo que hago es, yo tomo la Biblia de manera literal y a la mujer le digo, se somete. Y hasta ahí llegó. Pero ese es un tema que hace parte de la vieja naturaleza. Por completo. Eso implica que tenemos dos modelos de vida para nuestro matrimonio. Uno puede ser lo que aprendimos en casa, viendo a nuestros abuelos, viendo a nuestros papás. Claro, viendo a papás que se mantuvieron unidos. Claro. Porque yo creo que en la sociedad, en esta sociedad del día de hoy, estamos viviendo ya secuelas de los divorcios, de la separación, bajo un modelo matrimonial por separado. Bajo un modelo matrimonial que definitivamente, si no se toleraron, si no fueron capaces de poder superar una situación difícil, tomamos la vía rápida. Ahora, veremos hombres, incluso dentro de la fe, que seguramente se encuentran tentados para recurrir a la vía rápida. La vía más sencilla, y es, yo no quiero ser un hombre áspero, yo no quiero ser un hombre violento, yo no quiero ser un hombre que voy a imponer. Y como no logro llegar a puntos de equilibrio, me separo. Es lo más sencillo. Busco lo más fácil. Pero entonces encontramos otro punto que es el modelo del Señor. El modelo del Señor nos puede implicar que de la misma forma como yo busco el agrado de Dios, busco tener ese amor del Padre, eso se va a ver reflejado justamente en mi matrimonio. Si una persona es joven y soltera, excelente que en esta noche nos esté escuchando, porque es una gran oportunidad de que empiece a pensar, a meditar justamente en cómo creció viendo el modelo matrimonial de sus padres o sus abuelos. Cómo es el modelo matrimonial en su familia. Porque seguramente eso puede ser un reflejo de lo que él vaya a tener como matrimonio. Y a veces cuando uno es joven, uno dice, eso a mí no me va a pasar. Y uno dice, yo no soy así. Claro. Yo puedo con esto, no hay de qué. Pero cuando realmente uno llega como al furor, cuando uno llega al momento de que empieza a vivir la vida en pareja, que implica una cantidad de cambios fuertes, las cosas no son tan como uno pensaba. Claro, es que hay ideales que uno tiene de que no, mi matrimonio no va a ser como el de mis padres que peleaban, que tenían discusiones. Tampoco va a ser como el de mis hermanos mayores porque ellos se casaron y yo voy a tener un referente de que yo voy a tener un matrimonio nuevo. El mío va a ser como Dios manda. Y hay ocasiones que aunque eso suena como una realidad, la verdad es que no es tan así, porque muchas veces uno trae el concepto de cómo en las casas se hacen las cosas y yo pretendo implementarlo en mi casa. Entonces, a raíz de eso va a comenzar con una anécdota donde una mujer, pues cuando comenzaron su vida matrimonial con su esposo, resulta que ella le preparaba al esposo un pescado y a el hombre le gustaba mucho el pez, comía mucho pescado y entonces ella tenía la particularidad de que siempre le hacía el pescado y le quitaba la cabeza y le quitaba la cola. Entonces el hombre pues al comienzo como que no le veía ningún problema. Entonces él se sentaba y se comía su pescado, pero pues se le hacía raro que no venía cabeza ni que venía cola. Pasados unos meses, él dijo, pero ¿yo por qué empecé a comer así? Si a mí lo que me gusta es la cabeza del pescado. A mí me gusta porque yo en mi casa me lo comía así. Entonces le preguntó a la esposa y le dijo, mi amor, yo quiero hacerte una pregunta. Y pues con todo respeto, ¿por qué cuando tú me sirves el pescado le quitas la cabeza y le quitas la cola? Ay, lo que pasa es que así me enseñó mi mamá. Entonces él, ok, entonces le voy a preguntar a mi suegra. Entonces tomó el teléfono y le preguntó a la suegra y le dijo, suegra, buenas noches, ¿cómo te va? Lo que pasa es que yo quiero hacerte una pregunta. Es que tu hija me está diciendo que tú le enseñaste a cocinar el pescado sin cabeza y sin cola. Ay, sí, mijito, lo que pasa es que así me enseñó a mi abuela.
Y entonces, pues la abuela era octogenaria, entonces podía hablar. Y cuando le preguntaron a la abuela, le preguntaron lo mismo, bueno, ¿qué pasa, abuela? ¿Por qué motivo usted hacía el pescado así? Y entonces la abuela le dijo, ay, mijito, yo me acuerdo que nosotros teníamos una vida muy pobres. Éramos tan pobres que en mi casa solamente había una cacerola así de chiquitica. Y cuando íbamos a hacer pescado, pues no cabía el pescado. Entonces yo le quitaba la cabeza y le quitaba la cola para que cupiera. Y eso, mire, pasó de generación en generación, pero la hija no tenía ni idea del motivo por el cual así se hacía el pescado. Eso sucede en la mayoría de los matrimonios, y es que traemos el concepto de que en la casa de mi mamá y mi papá era así, pero en la casa de mis abuelos era así, entonces yo lo hago así. Y uno como hombre a veces tiene el concepto de que en casa de mis padres era así, en la casa de mi abuelo es así, y pues así soy. Entonces, Jairo, esas son las tradiciones que uno lamentablemente tiene que cortar, porque en Cristo somos una nueva criatura, y más si se trata de matrimonio. Ahora imagínate, con esa anécdota que tú nos mencionas esta noche, cuando al hombre se le enseña que la única forma como una mujer se debe someter es doblegándola o maltratándola. Y uno encuentra esas historias de hogares que definitivamente la forma como realmente puede enseñársele a la mujer de alguna forma a ser esposa es a los golpes. Uh-huh. No me provoques, no me estreses. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices lo otro? Y quizás pareciera que al día de hoy fuera algo de telenovela, pero es una realidad. Cuando empezamos a aprender el modelo del maltrato que viene incluso de generaciones atrás. Uh-huh. Y es algo que en algún punto dentro de la cultura fue muy aceptado, muy tolerado. Ahora, ¿cuántas veces no se ha tomado ese pasaje de Colosenses 3:18 como la excusa perfecta para maltratar y golpear? Uh-huh. ¿Cuántas veces no hemos utilizado un pasaje bíblico para que simplemente ella guarde silencio y no hable más? Sí. Para que se someta. Entonces, es ahí cuando empezamos a mirar la Biblia como por esquinitas. Uh-huh. Como que me gusta este pedacito, pero lo demás no me gusta. Sí, así es. Eso es un gran problema para el día de hoy. Incluso para los hombres de fe que tienen el argumento que Colosenses 3:18 dice eso. Uh-huh. Porque puede pasar y lo vemos. Claro. Hombres de fe que dicen que Colosenses 3:18 es una vía libre, una licencia para el maltrato. Uh-huh. Entonces es cuando la desconfianza sinceramente empieza a reinar, al punto que mi desconfianza es tal y los celos son tan grandes y tan fuertes que el maltrato se vuelve un instrumento supuestamente bíblico de formar amor o de expresar amor. Claro. Hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que Jairo dice, y es que yo puedo tomar un texto de la Biblia, puedo sacarlo de contexto y con eso estoy levantando un pretexto. Por ese motivo lo que nosotros hacemos es que yo no tomo la Biblia por pedazos. La Biblia es un todo. La Biblia es un complemento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo no puedo tomar esto, y es que así es como nace una secta. Yo tomo un versículo, lo aplico y empiezo a pensar que ese es mi estilo de vida. Y si yo tomara el versículo bíblico de Colosenses 3:18 de manera literal, estaría invalidando inmediatamente lo que dice el versículo 19, donde dice, y no seáis ásperos con ellos, con ella. Porque es que yo creo que en este caso la Biblia dice que nosotros primero debemos preguntarnos, y esto es algo que uno cuando va leyendo la Biblia, uno inmediatamente tiene que hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿será que yo realmente para poder doblegar, someter o que mi esposa se me someta, será que yo estoy siendo áspero con ella? ¿Será que yo estoy tratándola de una manera incorrecta? ¿Será que yo quiero que se me someta bajo mi miedo, el que yo le infundo, bajo lo que yo la trato? Entonces, si yo me doy cuenta de que mi carácter es un carácter demasiado soberbio, demasiado altivo, demasiado arrogante, pues lo primero que hay que hacer es
yo quiero que ella se me someta, pero porque yo en este momento lo que estoy buscando es tener tal vez una esclava, tener tal vez el mismo modelo de cómo era mi mamá en casa, de que mi papá llegaba y eso era, mejor dicho, el hombre que la maltrataba, que la humillaba, y pues de pronto uno se levantó con ese concepto, y al levantarse con ese concepto pues no se le hace nada raro que en su casa también pase lo mismo. Y ahí es en donde nos estamos equivocando, porque el modelo de casa puede ser el modelo de papá, de mamá, pero no necesariamente es el modelo de Dios. Ahora, fíjense, por ejemplo, cuando uno empieza a ver el caso de Efesios 5, capítulo 5, el verso 22 se titula El matrimonio, Cristo y la iglesia. Pero previo a hablar del matrimonio, justamente Efesios lo que habla es andad en sabiduría. Uh-huh. Y es como dice el verso 15, mira pues con diligencia cómo anda y no como necios, sino como sabios. Ahora, la palabra nos pone un orden. Tenemos que aprender a ser sabios. Tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir. Debemos ser sabios en vivir nuestra relación matrimonial. Uh-huh. Debemos ser sabios en cómo llevar las confrontaciones. Tenemos que ser sabios en la manera que expresamos el amor. Tenemos que ser sabios en poder superar las dificultades que tenemos como esposos. Si lo primero que la palabra nos empieza a poner de alguna forma es la sabiduría previo al matrimonio, y después sí nos empieza a desglosar justamente todo lo que tiene que ver con el matrimonio, cuando vemos justamente el verso 25 y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Uh-huh. Tremendo. Entonces, la misma palabra que lo que vemos en Colosenses, la misma palabra nos empieza a establecer unas condicionantes. Exacto. Unas condicionantes que son justamente como esa palabra, esa letra menuda que no es tan menuda a la hora de firmar un contrato. Entonces firmamos el contrato matrimonial pensando de que simplemente es yo soy el varón, impongo y ya. Pero no nos damos cuenta que la palabra nos empieza a hablar, justamente cuando vemos Efesios, que usted lo puede leer en su casa con calma, que tenemos que generar ese amor de acuerdo a un modelo bíblico. Y el modelo bíblico viene del Señor. Ahora, lo que mencionaba ahorita, ¿cuáles son los dos modelos que podemos optar nosotros? ¿Me apropio de mi modelo familiar o me apropio del modelo bíblico para empezar a vivir una dinámica diferente en mi relación? Uh-huh. Y es un reto. Claro. Es un reto. Porque cuando para nosotros, para algunos que puedan tener una influencia de la familia tan fuerte y que pueden venir expresiones y decir, oiga, pero usted no se deje poner así, es su mujer. La cantaleta, esto, lo otro, no se dé ese espacio. Vea que su abuelita, que su mamá, que tal, y eso usted la para así, tan, y se acabó el asunto. Pero cuando la palabra a mí me empieza a decir algo diferente, ¿qué voy a seguir yo? Y ahí viene el cuestionamiento de vida. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, la decisión que yo tome termina impactando mi futuro. Los daños emocionales no son tan fáciles de reparar en el corto plazo. Uh-huh. Los daños que se producen a partir del maltrato, bien sea emocional, físico, requieren tiempo para ser sanados. Requieren tiempo para ser restaurados. Uh-huh. Pero pues cada quien asume las consecuencias de su propia decisión. Claro. Por eso hay un libro de Luis Palau que se llama ¿Con quién me casaré? Y es uno de esos manuales para uno, antes de casarse, es mejor leer un librito. Es mejor tener no solamente la Biblia, aunque la Biblia pues se defiende por sí misma, pero hay ocasiones donde uno dice, bueno, voy a investigar un poquito más con respecto a qué dicen autores con respecto, y ese libro pues dice cuál es la segunda decisión más importante de su vida después de aceptar a Cristo. ¿Con quién me casaré? Así que qué invitación tan importante poder en este momento leer ese libro. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causas de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Y en el versículo 10 está lo que Jairo estaba diciendo, la letra menuda. Los discípulos en este momento, en el versículo 10 de Mateo 19, dicen: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los mismos discípulos decían: uy, no, es que es una vara muy alta. Es que me digan a mí esa cantidad de requisitos y esas leyes y esas normas. Y entonces, ¿quién podrá cumplir todas esas normas? Pues los mismos discípulos ahí dijeron: no, entonces mejor conviene no casarse. Y el esposo, según el modelo de Dios, es un hombre que no le huye a los compromisos. Y los compromisos, Jairo, son simplemente aquellas cosas que nosotros hemos establecido dentro de nuestra casa y que se convierten en ese modelo de cómo yo asumo los compromisos, y ese compromiso yo lo debo asumir con la altura que representa que el hombre ya es casado. No son licencias. Sí, y seguramente lo que podemos empezar a ver, incluso a veces en los jóvenes de ahora, es la incapacidad de asumir compromisos y responsabilidades. Si usted es joven, tiene que entender que un matrimonio implica que uno va a asumir un compromiso y una responsabilidad delante de Dios primeramente, porque es un pacto, es una alianza. Es una alianza que definitivamente se respeta. Es una alianza que implica que debemos rendirnos delante del Señor primeramente, pero tenemos que rendirnos para ser fieles con el pacto que hemos tomado. Ahora, imagínense cómo sería un matrimonio de hombres que definitivamente no quieren ser responsables con eso. Responsables desde el punto emocional, responsables desde el punto del trato, responsables incluso desde la parte financiera, que quizás es el que más divorcios causa. El número 1 de los divorcios es el asunto económico. Entonces, afrontar y vivir con responsabilidad y entendiendo que incluso la economía es un bien de dos y no de uno, creo que es la prueba de fuego número 1. Claro. Bueno, vamos a recibir a uno de nuestros invitados que tenemos a través del Zoom y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este momento con esas invitaciones que en este momento nos están llegando. Bueno, me dice el hombre que no tiene un buen sonido, lo vamos a saludar en unos minutos para evitar que se nos retroalimente. Y bueno, lo que queremos hacer es simplemente que ustedes a través del WhatsApp en este momento nos escriban, bueno, si de pronto usted vive un matrimonio conforme al modelo de Dios y este programa de pronto le está trayendo a usted luces con respecto a lo que se vive en una familia, en su casa, pero qué importante también es saber que esta es la oportunidad precisamente para que ustedes puedan de pronto decir, mire, esto no está funcionando y mejor este programa me está sirviendo para darme cuenta de que me he equivocado por mucho tiempo. Entonces, en ese modelo de Dios, la Biblia nos habla a nosotros que el compromiso matrimonial no se basa de acuerdo a la conveniencia, sino en el amor. Por eso el hombre de verdad tiene una mujer por esposa, no para que le planche, no para que le lave, no para que le cocine, no para que sea la mujer que le ayuda en todo de su casa y el hombre no hace nada, sino es, como dice la palabra en Efesios 5:25, a maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso, Jairo, es lo que me dábamos hace unos minutos. Un hombre es un hombre de verdad que ama a su esposa, que le da el lugar, que le da el sitio, que la tiene no como la mujer atrás para que esté relegada, sino que la tiene caminando a la par, porque entre los dos van a sacar la familia. Imagínense que el modelo que nos plantea la palabra es ese. Ahora, ¿cuánto entregó Cristo por la iglesia? Soportó el maltrato, soportó el vituperio, soportó incluso el dolor de ser crucificado y llegar a muerte. Muy seguramente ninguno o muy pocos de los que estén escuchando han tenido que sufrir hasta ese extremo. No lo creo. Pero
el Señor pone una medida tan alta en cuanto al precio que Él pagó, que pues es un gran reto para nosotros. ¿Qué es lo que estamos sufriendo en este momento que sea tan fuerte que nos conlleve a un conflicto directo en nuestra relación matrimonial? Ahora, si las estadísticas son ciertas y la causa número 1 de divorcio son las finanzas, ¿será que las finanzas son mucho más importantes que la relación matrimonial y la forma como se debe vivir juntos? ¿Será que en esa parte de nuestra vida no somos capaces de agradar a Dios? Porque aquí también entra en juego es cómo yo agrado a Dios, porque mi matrimonio también debe agradar al Señor. ¿Y cómo yo entonces en esas áreas que están siendo un conflicto o un problema puedo agradar al Señor? Uh-huh. Estamos en Hombres sin Excusas y tal vez a esta hora muchas personas están diciendo, oiga, la verdad es que yo tenía un matrimonio y pensé que lo estaba llevando bien. Supuse que ese matrimonio que yo tenía era el modelo perfecto porque nos respetamos, nos amamos. Sí, discutimos, tenemos nuestros momentos de discusión, pero este versículo nos habla a nosotros acerca de cómo yo debo tratar a la esposa. Y no es tratarla de una manera áspera, sino con palabras bonitas. No solamente amarla de labios para afuera, sino también tener un comportamiento al interior de la casa, pues que se convierta en la manera a través de la cual es un modelo por medio del que yo le doy a ella el lugar, pero también la trato de una manera diferente. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, somos dos personas, cada uno tiene sus errores, pero Cristo nos amó sin importar cómo éramos. Así yo debo amar a mi esposa y debo amarla y viceversa. Pero como estamos hablando de un esposo conforme al modelo de Dios, ahí es en donde yo puedo decir, pues Jairo, si Dios me amó a mí siendo así, yo creo que también debo tener un cambio en mi vida para entender a la otra persona y amarla como es. Sí, y es justamente eso en lo cual nosotros debemos buscar ese cambio, como dice la palabra. Cuando somos nuevas criaturas, ser nueva criatura implica de que esas cosas que veníamos aprendiendo de atrás, las vamos dejando. Que la solución no va a ser la misma solución que tenía mi abuelo o mis papás. La solución que seguramente yo voy a tener frente a una circunstancia la voy a encontrar en la palabra. Y es ahí cuando yo veo, por ejemplo, primera de Pedro 3:7 y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vivir justamente con esa sabiduría, buscar ese trato delicado y cuidadoso, como dice, como un vaso frágil, implica que nosotros debemos tener un cambio en el Señor. Debemos tener un cambio en el cual seamos capaces de poder expresar el amor, poder expresar cariño. Vea, quizás expresar amor se vuelve en un gran reto dentro del matrimonio. Dar un abrazo, dar un beso, dar una caricia, se vuelve un gran reto. Pero yo estoy convencido que a medida que uno va creciendo en el Señor, a medida que uno va avanzando en ese crecimiento, aquellas cosas que parecieran ser un reto, dejan de serlo a medida que va avanzando el tiempo. Y quizás uno empieza con pequeñas cosas, con pequeños detalles. Son pequeños pasos. Eso es como cuando el niño empieza a caminar. Gatea, empieza a dar sus primeros pasos. Es que volver a nacer nuevamente es volver a entrar a una etapa de reaprendizaje. Desaprender aquello que era viejo y reaprender lo nuevo que me está enseñando la palabra. Si la palabra me está diciendo justamente que tenemos que vivir sabiamente con ellas, vea, hermano, de seguro que muchas cosas que se veían atrás de sabiduría debían tener quién sabe cuánto, pero creo que muy poco. Claro.
Eso que Jairo está diciendo es muy importante porque la Biblia nos habla de que no solamente tengamos palabras bonitas, sino que también tengamos acciones de amor. La Biblia lo dice en Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y qué importante, Jairo, es que uno tenga dentro de su corazón el deseo de hacer las cosas bien, hacerlas bien. Mire que yo estaba leyendo algo que me pareció acorde y apropiado justo en este tema, porque hay hombres que lamentablemente no han logrado, no importa cuántos años tengan de casados, y en este momento de pronto usted puede escribir ahí en el WhatsApp, mire, yo llevo 5 años de casado, yo llevo 10 años, otros dirán, no, yo llevo 20, otros dirán, no, yo más años. Y la pregunta que le tengo a los oyentes que en este momento se detengan un momento a escuchar esto con atención es lo siguiente. ¿Cuántos años usted lleva de casado? Por ejemplo, Jairo, ¿cuántos años lleva de casado? Yo tengo 16, 17 años de casados. 17. Yo cumplí 13 años de casado la semana pasada, el lunes festivo. Y cuando cumplí 13 años me di cuenta de algo bien interesante, y es lo siguiente. Yo conozco muy bien a mi esposa, y de pronto, Jairo, no sé si le pase lo mismo con su esposa, y es que uno, con el paso del tiempo, uno ya piensa igual. Uno ya no va a decir algo y la esposa, ay, sí, yo también estaba pensando lo mismo. Uno está en su casa, está haciendo algo, y en ese momento la esposa le dice, oiga, sí, yo también estaba pensando en lo mismo. Mi esposa a veces me dice, mi amor, hoy quiero comer pasta, y yo estaba haciendo pasta. Sí, mi amor, ya te la estoy preparando. Ay, qué chévere. Y uno dice, estamos en el mismo espíritu. Es como uno se logra conocer con la persona, mientras más pasa tiempo con ella, más la conoce. Es lo mismo que con el Señor. Entre más paso tiempo con Él, más lo conozco. Oiga, sí. Sí pasa. Pasa mucho, creo que en las relaciones donde esa confianza fluye. Uh-huh. Donde la confianza, donde el buen trato, donde esa relación empieza a fluir. Y es interesante verlo porque parece ser una dinámica en la cual todos de alguna forma tenemos que vivir eso. Vivir esa cercanía y esa proximidad, al punto que incluso hay pequeños detalles que se disfrutan de forma conjunta. Uh-huh. Las salidas que incluso a los dos les puede encantar. Llegar incluso a tomar la decisión de comer algo en lo cual ellos dos lo disfrutan. Esa fase del amor que no debería apagarse nunca. Porque el problema es cuando esa etapa del amor se empieza a apagar. El problema es cuando dejamos que las circunstancias o lo de alrededor empiece a apagar esa intimidad tan profunda, que esas pequeñas cosas, como pequeñas decisiones, empiezan a ser de los dos. De los dos, como si fueran una misma carne. Y yo creo que a todas estas, con la palabra cuando dice una misma carne, también hasta en eso debe llegar. Al punto de que llegar a disfrutar algo como si fueran uno solo. Uh-huh. Claro. Mire, Jairo me hace recordar algo que me gustó mucho, y es una época cuando nosotros vivíamos con mi esposa en otro sector de donde vivimos ahorita, que fue en los primeros años de casados, y nosotros estuvimos viviendo en ese sector porque el mismo Señor nos llevó hasta allá. Yo no entendí por qué motivo Dios nos llevó a vivir a ese lugar hasta cuando no estábamos viviendo ahí. Yo le había dicho a mi esposa, por nada del mundo, cuando yo me case quiero vivir en tal zona de la ciudad, y se lo había dicho a ella. Y Dios me llevó preciso a esa zona. ¿Por qué? Porque justo en el lugar en donde yo estaba viviendo, a unas 5 cuadras, quedaba la unidad renal donde a mí me hacían los tratamientos del riñón. Y yo no quería, pero Dios sí sabía. Pero resulta que en esa zona nosotros encontramos un lugar que en tiempos de dificultad, en tiempos fuertes, en momentos difíciles, en momentos de extrema situación dura de enfermedad, nosotros disfrutábamos ir a un lugar que era una especie de panadería, pero lindísima, que tenía unos parasoles, que en las horas de la noche prendían unas antorchas, y nos tomábamos unas aromáticas deliciosas como nunca nos las hemos tomado. Y Jairo, ese lugar se convirtió en nuestro lugar de refugio. Era el lugar en donde nosotros, una vez a la semana,
recuerdo tanto, todos los viernes íbamos allá a tomarnos una aromática y durábamos 2 horas hablando. Y hablábamos de cómo me sentía yo físicamente, de cómo se sentía ella emocionalmente. Y aún a pesar de que la situación física y la situación emocional continuaban el trato, nosotros podíamos arreglar el mundo cuando estábamos ahí sentados hablando y disfrutábamos ese lugar. Era un lugar que para nosotros era como nuestra cita divina. Y yo creo que, Jairo, con el pasar del tiempo uno fácilmente puede decir, yo dejé ese lugar, ay, sí, yo me acuerdo en los primeros años de casado, los novios dirán, ay, cómo sería de rico volver a ese lugar, pero muchas personas dicen, no, yo pues, no, nunca tuve un lugar, o sea, ¿qué tal si hoy nosotros nos proponemos de pronto llegar a un acuerdo con la esposa y decir, bueno, tengamos una cita como novios, ya llevamos 20 años de casados, pero tengamos una citica una vez al mes y nos vamos los dos y estamos juntos y arreglamos el mundo? Tremendo, sí. Yo creo que justamente todos en ese proceso empiezan a tener ese punto de encuentro. Y si no los tiene, hay que buscarlos. Hay que buscarlos, tener esos espacios para poder compartir, esos espacios para poder interactuar, para poder desconectarse de todo, de la casa, de los deberes, de los que tienen hijos, incluso desconectarse un momento de los hijos, tener un espacio de privacidad, pero un espacio en el cual sea de conocerse un poco más. De conversar cosas que dentro de casa no se pueden conversar. De compartir y disfrutar algo juntos. Eso hace parte justamente de la palabra cuando se expresa que nosotros amamos al Señor. Uh-huh. Que nosotros amamos incluso a nuestra esposa, como amamos al Señor. Porque aprendemos a disfrutar los tiempos que compartimos. Vea, usted va a una iglesia y cuando usted tiene el corazón encendido en ese fuego de amor, usted disfruta la palabra, usted disfruta la alabanza, usted disfruta la oración, y usted está como con ese mover, con esa inquietud. Lo mismo termina pasando en la pareja. Uno empieza a disfrutar esos pequeños espacios. Vea, que no tiene que ser lo más grande del mundo, son espacios pequeños. Y es como tú nos lo mencionabas. Llegar a un punto de llegar a un café y simplemente tomar una bebida y conversar se vuelve en algo tan agradable y perfecto. Claro. Donde los dos se están edificando y donde los dos están compartiendo y se están construyendo uno al otro. Claro. Donde se está aportando a la calidad de su relación y de pareja. Donde incluso posiblemente se va a convencer de que no es bajo la imposición a la fuerza como se pueden lograr algunas cosas, sino simplemente con una conversada de exponer puntos y de buscar puntos de concertación, claro, puntos de encuentro y llegar a eso. Claro, incluso puntos de quiebre, porque uno estando en su casa, uno puede perfectamente estar en su zona de confort. Y ahí uno dice, no, es que acá yo en mi casa soy el rey y soy el profeta. Soy el hombre que lleva sobre sus hombros el pesado yugo del matrimonio. Y entonces a mí me toca aquí en la casa ser el varón, porque mis hijos no me pueden ver a mí flaquear. O sea, ellos siempre me van a ver a mí como el hombre que toma decisiones. Pero cuando uno no logra conocer bien a su esposa, lamentablemente estaba leyendo algo bien interesante en un libro que a propósito Jairo se está leyendo por estos días en Sabias Palabras, es hágase un favor, ame a su esposa, un libro de Paige Williams. Y es un libro que tiene una parte que me gustó mucho, muy interesante. Ya prácticamente yo lo estoy terminando, pero pues en la radio hasta ahora vamos esta noche, después de Hombres sin Excusas, en la segunda lectura. Y resulta que estaba leyendo algo que me gustó muchísimo. Y es cómo uno en su casa puede ser también un rey y un profeta. Rey no es aquel al cual le tienen que servir todo. Que apenas papá entre, cuando suenen las llaves introduciéndose en la chapa, que entonces, mejor dicho, salgan todos a quitarle los zapatos, a ponerle las pantuflas, a ponerle la bata, a quitarse el sillón, a hacer todo. No, eso no es el rey. El rey es aquel que sabe que tiene un lugar en su casa y que asume la posición de la misma manera como nosotros sabemos que Cristo es nuestro rey.
Pero el profeta es aquel que se atreve con su boca a profetizar que su casa es un remanso de paz, que su casa es un lugar de bendición. Pero ¿qué tal si empezamos, Jairo, por hacernos estas preguntas? Y yo las anoté acá en mis apuntes, las tomé. Y la pregunta es, ¿usted ya sabe qué le gusta a su esposa? ¿Usted ya sabe qué le decepciona a su esposa? ¿Usted ya sabe qué le motiva a su esposa? ¿Usted ya sabe qué le ayuda a su esposa? ¿Sabe usted qué le emociona? ¿Sabe usted qué le saca de quicio? ¿Sabe usted qué la complace? ¿Sabe usted qué le avergüenza? ¿Sabe usted qué le deleita? ¿Sabe usted qué le da placer? ¿Sabe usted qué le da gozo? ¿Sabe usted qué le da paz? Cuando usted puede llegar a responderse cada una de esas preguntas, usted conoce a su esposa. Pero hay muchas personas que dicen, mire, cada vez que yo quiero darle algo a mi esposa, no le doy en el clavo. Le compro un saco y dice, no, ese color no me gusta. Le compro un pantalón, no me quedó grande. Le compro unos zapatos, esos zapatos no me gustan. Entonces hay hombres que ya optan por decir, mire, yo ya me cansé, ya me aburrí, yo ya de verdad he intentado por todos los medios, le compro rosas y a ella le gustan son las margaritas, le compro los chocolates y a ella le gusta la gelatina, vámonos a tierra caliente, a ella le gusta el clima frío y nada que le pegan al gusto de la esposa. Y hay hombres que dicen, yo no sé si son ustedes los que nos están escuchando, espero que no, Jairo. Hombres que dicen, mire, yo ya me cansé y me aburrí, como yo no logro conocer a mi esposa, ahora lo que yo hago es yo le doy plata y vaya, cómprese lo que quiera. Porque si no le gustan las rosas, tome la plata y vaya, compre las rosas que le gustan. No le gustan los chocolates, pues compre entonces el póster que le gusta. Y llegar a ese punto, Jairo, es la fácil. Es poder decir, pues como no logré conocer a mi esposa, entonces más bien para evitar discusiones, que ella haga conforme a cómo le gusta. Jairo, esa es una manera muy, muy fácil de poder decir, voy a tratar de pasar más tiempo con ella, de mirar de pronto cuál es la clase de zapatos que le gustan, cuál es el lugar que quiere, cómo le gusta a ella esto, qué es lo que le saca la chispa a mi esposa, que yo sea tan desordenado, y empiezan a cambiar y se da cuenta cómo su matrimonio mejora. Oiga, pero definitivamente es un libro que queda siendo como de esos libros que son de lectura obligatoria. Son de lectura obligatoria para, no solamente para los que están casados, sino para aquellos que están próximos a casarse o claro, que tienen planeado. Es lectura obligatoria. Es lectura obligatoria porque tenemos que entender que el amor implica sacrificios. Claro. El amor implica que para poder llegar a ese punto de unidad, de comunión, hay puntos en los cuales uno tiene que empezar a conocer a su pareja. Claro. Lo que pasa es que a veces cuando uno está en la etapa de novio, uno cree que conoce a la perfección a la otra persona. Bueno, pues que le regalan flores, ¡ay, tan lindo! Y no dice nada. Sí. Pero de pronto ella se va y dice, y si supiera que a mí no me gustan las rosas. Pero se las aceptó porque somos novios. Exactamente. Entonces, cuando se casan, ay. Ahí claro, empieza. Claro. Yo no sabía. Yo no me imaginé que tú eras así. Uh-huh. Pero tú esto, tú lo otro. Pero yo dejé los zapatos aquí y es un problema. Y dejé esto acá y esto es así. Mejor dicho, yo creo que para todos nosotros vale la pena que le dediquemos un tiempo para escuchar en sabias palabras esa lectura. Esa lectura de que es una lectura que edifica, que nos edifica y nos entrena de alguna forma para prepararnos, y si no es para prepararnos, para corregir. Exacto. Porque es que quizás algunos dirán, aquí están hablando todos de una perfección y de una cosa toda perfecta y que el amor... Y dirán, estos viven en la luna. Viven en la luna. No tienen ni una sola discusión porque se quedaron los platos sucios de anoche y ahora ¿quién los lava? No, hermano, todos tenemos que empezar a tener un reajuste en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestro trato. Todos los que estamos aquí somos de carne y hueso. Ahora, si usted está en casa y usted en este momento está teniendo dificultades con su esposa, no es tarde. No es tarde. No es tarde para hacer cambios. Cambios que generen impactos. Cambios que realmente puedan permitir que las cosas se puedan recuperar. Y como dice la palabra, si usted ha sido necio, pues hermano, sencillo. El cambio es empezar a caminar sabiamente.
Claro. Hay personas que dicen, no, pero pues es que, mire, usted no me lo está preguntando, pero yo a mi esposa la amo. Sí, no estamos hablando de eso, no estamos dudándolo. De pronto usted dice, no, pero es que yo no la he podido conocer en su totalidad, pero pues sí, o sea, yo a ella la conozco. Yo sí, no sé si Jairo recuerde de pronto que hace muchos años habían unos programas de televisión en donde se sentaba el esposo y a la esposa la dejaban en un lugar afuera y le preguntaban, dígame 3 cosas que a usted le gusta de su esposa. Y después traían a la esposa y no le pegaba ninguna de las 3. Y uno decía, pero tanto se conocen, ¿cuántos años llevan viviendo? Y eso es algo que se construye. No es que usted se siente hoy y le diga, bueno, preparemos entonces el programa y a ver, mi amor, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta la pasta. Ah, ok, listo. ¿Qué es lo que no te gusta? A mí me gusta tin. No es eso. Es que usted vaya poco a poco dándose cuenta de que en aquello que le gusta, muchas veces uno hace lo que a la esposa no le gusta. En aquello que la decepciona, lamentablemente uno dice, mire, a mí me decepciona tal cosa y sigue haciéndolo. ¿Qué la motiva? No, mira, a mí me motiva un esposo que todos los días se levante y tenga una palabra fresca. Y no, se me olvidó orar. No, yo no tengo una palabra para hoy. Y mire, una vez me pasó a mí una cosa bien especial y es que nos fuimos con mi esposa, ya estábamos casados y nos fuimos a un lugar en Chinauta y nos fuimos a pescar en un club de pesca que hay. Pero lo interesante es que todo pescado que uno sacara, ese pescado uno se podía comer. Entonces nos fuimos de pesca y primero nos fuimos los 2 solos. Entonces, estando allá, mi esposa me dijo, ¿tú has pescado en alguna oportunidad? No, yo le dije que no, pues ¿para qué me voy a poner a decirle que sí? Claro, no, me dicen Robinson Crusoe. No tenía ni idea. Yo no, mi amor, nunca he pescado. Y ella me dijo, ay, bueno, entonces hagamos una cosa. Yo tampoco nunca he pescado. Vamos a hacer un trato. Y es, si tú sacas el pescado primero, entonces yo te invito tal cosa. Era un simple juego, es un jueguito. Y pues claro, cuando le dicen a uno reto, pues uno de hombre es un hombre de retos. Un hombre, dígale a un hombre, mejor dicho, mire, hagamos esta competencia, el que primero se tome el agua, listo, y se la toma uno rápido y uno como que es de retos. El más rápido, el más veloz, el que termine rápido el libro, el que haga tal cosa. Pues resulta que mi esposa me dice eso y yo lancé la caña de pescar y yo ahí oraba, yo, Señor, que me salga rápido el pez. Y me picó primero. Pero me picó uno de un tamañito. Yo decía, Dios santo, me sale un pescado. Y después mi esposa llega al ratico, llega y pum, saca un pescado y tremendo pez. Y yo decía, no, mi amor, pues que lo que hicimos el reto era el que pescara primero, no a quien le saliera el pescado más grande. Y en ese momento me di cuenta de algo y es que muchas veces uno espera que sea la mujer la que inicie el cambio, pero no. Uno como hombre es el que debe propiciar los inicios. ¿Qué tal si usted el día de hoy dice, mire, yo soy un desordenado, pero a partir de hoy voy a comprometerme a comenzar a dejar de serlo? Hágalo como un compromiso personal y se va a dar cuenta que la cantaleta de la esposa va a cesar. Oiga, pero yo le hago una pregunta, Juan. Imagínese lo siguiente. Si al día de hoy tuviéramos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué somos? ¿Tiranos o amados? Tiene que existir una respuesta en esta noche. Llamemos a mi esposa a ver qué piensa ella. ¿Sabe qué es lo bueno? Que quien debe responder esa pregunta es quien más lo conoce a uno. Sí. Porque yo puedo decir, ay, no, yo soy un amado, porque es que mire, o sea, mi esposa cada vez que pone este ejemplo, ella no me hace a mí quedar como es que a él le salió el pescado más chiquito, en cambio a mí me salió el grande, sino que ella dice, es que él fue el que sacó el primer pez. Le llega el orgullo. Entonces, claro, uno como que se siente bien porque sí, no, yo fui el que pescó primero. Y ahí, Jairo, es en donde uno dice, si le preguntaron a la esposa en este momento que diera la definición de quién es o cómo es uno, muchas veces podríamos decir, nos rajamos. Sí.
Y es que justamente ahí es lo que el pastor Diego nos ha mencionado en muchas ocasiones. El orgullo resucita cada día. Claro. Y en ocasiones creemos que somos perfectos. Y nos dejamos llevar más por el orgullo que por la razón. Y creemos que somos los amados cuando realmente estamos actuando como los tiranos. Oiga, imagínese usted un matrimonio en el cual el hombre golpea, maltrata. Uy, no. En el nombre del amor. No. Es un tirano disfrazado de amado. Él en sus pensamientos dice, yo soy un amado. Pero realmente es un tirano. Entonces, si vale la pena que cada uno esta noche en su casa se pregunte, ¿soy un tirano o soy un amado? ¿Será que nos atrevemos a preguntarle a nuestra esposa, tirano amado? ¿Cuál será la respuesta? Wow. La Biblia dice, mira, en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y que usted golpee a su esposa es como si usted mismo se metiera un puño. Entonces piense cómo quedaría usted. Piense si a usted le gustaría pegarse a usted mismo. Y creo que, Jairo, esa es una pregunta que creo que la vamos a dejar ahí en el ambiente, porque ya es hora de hacer una pausa. Oiga, se nos fue esta primera hora súper rápido. Sí, se fue rápido. Oh, pero qué bendición poder hablar de un tema que nos apasiona y que hoy simplemente puedo decir, Dios nos puso en este lugar no como un modelo perfecto o ya culminado, sino con la oportunidad para poder decir, si yo quiero ser rey en mi casa, es porque allá también tengo a mi princesa, a mi reina. Si yo quiero ser un rey en mi casa, yo debo poner a mi esposa en el lugar correcto. Pero lo bueno es que el esposo reconoce que su esposa es su gloria, como dice 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vamos a hacer una muy corta pausa y después de la pausa vamos a continuar con este tema que está bien especial, y cuando volvamos vamos a aprender más acerca de lo que hoy hemos traído de un esposo conforme al modelo de Dios. Y sigan escribiéndonos ahí en el WhatsApp 322-729-386. Vamos a escuchar música, y qué tal si durante el tiempo de la canción que suena usted aprovecha y si tiene a su esposa ahí al lado, hagan esos compromisos. Establezcan esos principios. Puede decirle, mi amor, perdóname, yo me he comportado como un tirano, pero hoy de verdad, a través de lo que he escuchado, voy a cambiar. Quiero ser tu amado, como cuando nos casamos, como cuando te cortejaba, como cuando eras mi novia. Tal vez han pasado muchos años, pero hoy te quiero pedir perdón, porque después de que vuelva la canción, vamos a estar hablando de algo bien especial para ya dejar de lado esa característica de que uno muchas veces es el macho alfa, ese hombre que es el que quiere que todo le hagan, y lamentablemente no menguamos, como dice la palabra, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Ya volvemos, Hombres sin Excusas sigue mientras escuchamos música. Ya venimos, un abrazo para todos y sigan en sintonía de Hombres sin Excusas.
Ya volvimos, Hombres sin Excusas, una vez más está de regreso y los saludamos. Gracias a todas las personas que a esta hora nos escuchan y que están con nosotros a través de los 1130 en AM. Hombres sin Excusas que nos escuchan a esta hora a través de la aplicación y que están con nosotros en fuegoam.com.co. Y también saludamos a los Hombres sin Excusas que están a través de la plataforma de YouTube y que nos sintonizan también en el fanpage de Facebook. Un abrazo para todos, gracias por sintonizarnos y estamos hablando de un esposo conforme al modelo de Dios y a esta hora, bueno, saludamos también a José Luis González que está con nosotros a través del Zoom. José Luis, un saludo, buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas. Muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Bien, bien, ¿qué tal todo, José Luis? Muy bien, escuchando este tema tan interesante. Pues sabemos que Dios tiene muchas cosas para decirnos con respecto a este tema. Sabemos que el hombre, conforme al modelo de Dios, pues sabemos que es un tema extenso. Muchas veces creemos que es solamente cumplir con nuestro deber de esposos, pero Dios tiene más que decirnos por medio de su palabra, por medio del pasaje que estaban ustedes mencionando de Efesios 5:22 y por medio también de la palabra ahí en Colosenses 3, que también habla, 3:19, que habla también del modelo del hombre, el hombre que amará a su esposa y no amarla con aspereza, o sea, no ser áspero con ella, perdón. Y lo que ustedes hablaron es interesante porque ahí se ve que es una manifestación de ese amor, es eso, compartir ese tiempo con la esposa, darle esos espacios. Muchas veces nosotros queremos solamente que nos sirvan, pero nosotros no estamos dispuestos a dar o a servir. Muchas veces nosotros queremos ser servidos, queremos que nos hagan, que nos digan las cosas, pero ciertamente lo que nos falta es eso, como decían allí, no ser tiranos, sino verdaderamente tener ese amor, y una muestra de ese amor es verdaderamente estar atentos a las necesidades de ellas. Muchas veces nos centramos en nosotros, en lo que necesitamos nosotros, pero no en lo que ellas necesitan, no en lo que ellas necesitan emocionalmente. Nosotros nos enfocamos más en nosotros o en yo quedar bien con la sociedad, que soy un buen esposo, pero no en cómo yo estoy siendo feliz a mi esposa, porque en el matrimonio sabemos que es un pacto que hicimos con Dios. ¿Y un pacto de qué? De hacerla feliz, ¿no? Y hacerla feliz es decir, suplir esas necesidades de amor que ella tiene, porque como dice la palabra, o sea, debemos tratarla como ese vaso más frágil, o sea, es decir, con delicadeza, porque nosotros los hombres muchas veces tendemos a tratar duramente, tratar así hoscos, pero no, o sea, a nuestra esposa Dios nos da una recomendación especial y es de tratarla sabiamente, y eso es lo que la palabra nos dice, ¿no? Y también nos habla también, o sea, con respecto a lo de Efesios, pues la enseñanza es clara y nos dice que es amar como Cristo amó. El matrimonio claramente vemos que nosotros somos como esa representación de Cristo y la iglesia, y por eso nosotros debemos ser abnegados y darnos. Es un amor sacrificial, no es un amor normal como cualquier otra persona, sino es un amor sacrificial, de sacrificarnos, de darnos para ellas, porque muchas veces no estamos dispuestos a hacer eso. Decimos que amamos, pero no estamos dispuestos como a darnos a esa esposa que lo necesita, que nos demos por ella. Digamos, en el libro que ustedes mencionan, de Hágase en favor a nuestra esposa, también nos habla mucho de eso, de que el primer paso debe ser dado por el hombre. Muchas veces nosotros no somos capaces de dar esos pasos, o creemos que estamos amando, pero no es así, y nuestra esposa vive sin amor, vive amargada, y eso es por lo que muchas veces nosotros trabajamos en Ministerio de Parejas y muchas veces hay problemas y la gente va a consejería de las esposas porque sencillamente no se han sentido amadas, y por eso comienzan los problemas, por eso comienzan los roces, los choques. Pero verdaderamente lo que Dios nos habla es eso, nos da esa orden de dar primer paso. Si ella está mal, nosotros tenemos la responsabilidad como sacerdotes y reyes de dar esa palabra, limpiarla, lo que decía Juan Manuel, o sea, de afirmarla cada día con mis palabras, una palabra nueva cada día, y que verdaderamente esté
esté Dios ahí. Ahí, cuando nosotros nos estamos dispuestos a darnos por ellas como Cristo lo hizo por la iglesia, así mismo Dios va a empezar a respaldar. Tal vez nuestra esposa tenga heridas del pasado, cosas difíciles, pero cuando nosotros damos ese amor incondicionalmente, ahí van a empezar a haber cambios. O sea, muchas veces nos limitamos. Ay, no. O sea, solamente vemos, mi esposa no quiso recibir lo que yo le di. Ay, no. Entonces nos quedamos ahí quietos y no somos capaces de dar más. Pero la palabra nos dice que demos más, que nos sacrifiquemos por ellas, y eso es verdaderamente lo que la palabra nos insta y nos da la instrucción claramente. Claro, José Luis, hablando de su experiencia de casado y aconsejando parejas también, cuéntenos un poquito con respecto a ese tema. ¿Cómo manejan ustedes personas que llegan con un modelo incorrecto, el modelo del mundo, el modelo que de pronto quieren implementar, pero llega un momento en donde conocen del Señor y es necesario implementar ese modelo de acuerdo a como Dios dice? Claro que sí, Juan Manuel. Igual el problema, si nosotros lo miramos desde ese tema que estamos hablando hoy, el tema siempre es el mismo, o sea, la raíz es siempre la misma. Hay problemas que porque me engañó, que porque de pronto mi esposo me maltrató, que porque de pronto yo no amo a mi esposo. Son muchos temas, pero la raíz nosotros analizamos es la misma, y es que el esposo realmente no está de acuerdo al modelo de Dios. ¿Por qué? Porque no está amando a su esposa. Solamente el escucharlo hablar, decirle, preguntarle cosas como, venga, ¿cómo ha estado su esposa? Y hay veces él ni siquiera sabe cómo está o no la conoce bien, como lo que decían ustedes, no la conoce bien. O sea, yo cómo voy a amar algo y no conocerlo. Y muchas veces pasa eso. Y lo que nosotros recalcamos en las consejerías es que el deber del hombre es, primeramente, nosotros hacemos el énfasis en que verdaderamente tiene el amor de Dios, porque si no tenemos el amor de Dios es imposible poder amar efectivamente a nuestra esposa. Y nosotros hacemos eso muchas veces en las consejerías, porque muchas veces el hombre quiere amar y quiere darle todo a su esposa, pero él está roto, él no tiene amor en su corazón para dar, y por eso son los mayores problemas, porque vienen de una niñez, de una juventud muy difícil, y quieren unirse a una esposa, y muchas veces lo que dan es maltrato, lo que dan es malas palabras, y hacen que su esposa esté triste, esté amargada, y no, o sea, eso no es el modelo de Dios. Por eso nosotros recalcamos el énfasis claro en que es indispensable tener el amor de Dios, y así nosotros podemos dar ese amor. Por ejemplo, la palabra dice, leyendo todo, si ustedes leen todo Colosenses 3, vemos que en los versículos iniciales nos dice que debemos verdaderamente tener, primero nos habla de la naturaleza vieja y la nueva, que debemos ser de una nueva naturaleza, demostrarlo con nuestros actos, y en el versículo 18 y 19 nos habla, ya va a lo práctico, y va a la relación de pareja. Una de las primeras partes donde nosotros debemos demostrar que el amor de Dios hace con nosotros es verdaderamente con nuestra esposa, porque ¿quién nos conoce mejor que nuestra esposa? ¿O quién es después de Dios, quién es la persona que debemos amar más? Pues claramente a nuestra esposa. Por eso nuestro deber como varones es ese, velar por eso y amarla independientemente de sus errores, porque también nosotros como hombres en las consejerías también se ve, no, que mi esposa hizo esto, que mi esposa se equivocó con esto, y nosotros no amamos porque mi esposa se equivocó, porque mi esposa me hizo. Entonces ese es otro error que se comete claramente, y es un error que vemos claramente en las consejerías. Claro, pues José Luis, hablando de este tema tan interesante, Jairo, creo que muchas veces uno tiene dentro de su corazón el deseo de hacer las cosas bien, pero a veces se enfrenta a una imposibilidad, y es no saber cómo. Yo lo he intentado, yo he buscado, yo he tratado, pero no he logrado conocer mejor a mi esposa. Ella de pronto me da indicios, pero uno a veces como que no los capta, como que uno no se da cuenta efectivamente de que la esposa está manifestando algo que no está de acuerdo, algo que no le gusta, y nos está instando a que nosotros cambiemos. Pero el hombre debe tener un poquito más de suspicacia, debe tener un poquito más de profundizar, ahondar en ese tema para poder lograr conocerla y satisfacer esa necesidad que de pronto la mujer no manifiesta, porque algo que le sucede a la mujer es que muchas veces callan, y hasta el momento de cuando no dice nada, pasa el tiempo y llega un momento en donde ya no puede más y explota. Y eso, lamentablemente, uno puede evitarlo haciendo unos acercamientos, esos actos de bondad o esos actos de amor, poco a poco, para tratar de conocer mejor a su esposa y evitar un conflicto más grande, y es cambiar hoy mismo. Así es, y yo creo que
cuando uno definitivamente reconoce que no puede, buscar ayuda, dar un grito de ayuda en algún momento. Pero ese grito de ayuda tiene que ser acompañado por alguien que tenga esa sabiduría, que tenga una sabiduría, que uno vea que tiene un testimonio de un hogar que uno dice tiene una relación de pareja en la cual uno ve que va avanzando. Muy seguramente va a ser una persona que va a poder orientar, que va a poder asesorar, que va a poder acompañar incluso ese proceso, pero uno tiene que, en algún momento uno siempre tiene que levantar la mano para buscar una ayuda. Claro. Mire que eso lamentablemente o sucede una de estas dos cosas, estos dos escenarios, que no levantamos la mano porque no nos gusta demostrar que no pudimos y decimos, no, es que lo voy a volver a intentar, no voy a seguir haciéndolo, entonces no decimos nada. O el otro es que pedimos una ayuda a alguien incorrecto y pedirle una ayuda a una persona que no es la persona correcta es peor, porque finalmente uno dice, esta persona me está diciendo haga esto, haga lo otro, haga aquello, pero pues no es el receptor correcto para poder buscar un consejo. En este caso, Jairo, ¿cuál podría ser, digamos, desde su punto de vista, el lugar correcto donde uno puede acudir a que le ayuden? Bueno, yo creo que dentro de la iglesia ahí debe haber ancianos, debe haber líderes y personas idóneas para poder trabajar con parejas, para poder apoyar, para poder orientar. Yo creo que uno tiene que siempre recurrir hacia el pastorado inicialmente y uno siempre va a ver otras parejas que definitivamente dentro del cuerpo de liderazgo, dentro de esos equipos de trabajo que definitivamente dan un buen testimonio. Yo creo que uno dentro de la iglesia puede encontrar un buen apoyo para poder identificar esas cosas que definitivamente son un obstáculo para salir adelante. Claro, identifique cuál puede ser la persona correcta. De pronto usted dice, yo tengo buena relación con mi papá y yo le cuento todo a él. O yo tengo un amigo que ese sí es el incondicional, pero revise el trasfondo y se va a dar cuenta de pronto que el motivo por el cual no lo ha logrado es porque los consejos no han sido correctos. En este caso, José Luis, hablando específicamente de temas en donde trabajando a través de ese ministerio de parejas, pues ayúdenos con un cierre, una especie de conclusión desde su punto de vista y cuál podría ser para los hombres que en este momento están escuchando, cuál puede ser ese modelo que usted ha implementado, que le ha dado éxito y que el día de hoy usted da por medio de del ministerio de las parejas. Sí, pues con respecto a eso, pues algo que nosotros podemos hacer y lo que a mí me ha dado resultado también, ustedes han hablado, y es que obviamente pues primero pues lo que yo les he venido hablando del darse, siempre estar dispuesto a dar, muchas veces a pesar de que no recibimos lo mismo. Uno es eso, y también es importante que nosotros como varones tengamos en cuenta algo, y es que nosotros tendemos mucho a hablar, a demandar, a pedir y no somos capaces de escuchar, no somos capaces de ser comprensivos. Y eso también es una de las razones por las cuales las mujeres viven, las hermanas de la iglesia, las mujeres de la iglesia viven amargadas, viven tristes, viven frustradas porque no ven ese amor del esposo. Entonces es importante también aprender a escuchar, a mí me ha dado resultado. Hay veces uno quiere reaccionar, quiere hablar malas palabras, y eso es otra cosa. Cuando tengamos algo malo que decir, es mejor silencio, porque muchas veces nosotros con nuestras palabras tendemos a destruir, tendemos a dañar a nuestra esposa con nuestras palabras, con nuestros actos, y eso es otra cosa. Siempre abstenernos de hablar mal a nuestra esposa, decirle cosas hirientes, porque esa es otra cosa. Yo le puedo dar en mi matrimonio, a veces uno en su naturaleza caída, uno siempre a veces ve cosas y tiende como le da ira y tiende como a reaccionar, pero es mejor a veces detenerse, tener dominio propio, pedirle a Dios ese dominio propio y no maltratarla y no herirla, porque al herirla hay que tener en cuenta algo, y es que nos herimos a nosotros mismos. Es importante, y lo que ustedes decían también es importante, y es darle esos espacios a ella de tener esa comunión, es decir, esos espacios donde nosotros estemos los dos solos, hablar, conversar, poder tener un momento de cercanía, y más que los momentos normales, no un restaurante, ir a algún lugar, tener esos espacios, porque es importante, ¿verdad? Nosotros tenemos más acercamiento con ellas. Una de las cosas que digamos
que nosotros enseñamos en nuestros matrimonios es el tema de los lenguajes del amor. Y uno de los lenguajes del amor es el tema del tiempo de calidad. Nosotros también nos cuesta como varones dar ese tiempo de calidad, decir oiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te dijeron? Muchas veces nosotros no profundizamos, preguntar a nuestra esposa cómo se siente, todas esas cosas. Nosotros no somos profundos, sino somos más al acto, más a los hechos puntuales, al objetivo, pero no somos como más redundar en cosas que pronto ya necesite, pero nosotros no somos capaces de escuchar, no damos tiempo. Muchas veces nosotros queremos que nuestra esposa nos responda con amor, pero nosotros no invertimos tiempo en ello. Entonces, para mí eso es muy importante, y siempre con la guianza de Dios y ese amor de Dios que esté presente para que nosotros podamos amar y estemos capacitados. Bueno, perdimos la señal con José Luis y bueno, ha tenido unos pequeños inconvenientes de internet, pero continuamos acá, Jairo, nosotros hablando de este tema tan interesante y bueno, dándole las gracias a José Luis. Se le cae en este momento su señal. Él hablaba de algo que me gusta mucho tratar, y es cuando nosotros hablamos con las parejas, les hablamos acerca de los 5 lenguajes del amor, un libro de Gary Chapman que tiene una característica bien particular, y es si uno logra identificar cuál es el lenguaje de amor de su esposa, ya la sacó del estadio, porque a través de darle en el punto como es, uno puede hacer algo para que la persona tenga en su corazón el deseo de ser bien satisfecha, pero también uno va a poder ser asertivo. Y yo creo que justamente esas etapas que tiene el matrimonio implican que uno vaya avanzando en ese conocimiento de la otra persona. Y es cuando uno se relaciona en la etapa del noviazgo, ya no es lo mismo a la relación del matrimonio. Las cosas que hay que empezar a superar y que hay que empezar a manejar empiezan a ser muy diferentes, y es muy importante empezar a desarrollar ese tiempo de comunicación, ese tiempo de poder conocernos cómo somos uno y otro, y cómo ser, incluso cómo tratarnos. Poder identificar los momentos de que seguramente cuando hay molestia, cuando hay disgusto, qué causa el disgusto, cómo poder superarlo. Yo creo que lo más importante es aprender a superar esas adversidades. Claro. Hoy yo puedo decir, gracias al tiempo que llevo de casado, es que yo conozco el lenguaje de amor de mi esposa. Ella, conociendo su lenguaje de amor, mi esposa es regalos. El lenguaje de ella es regalos. Y no importa el tamaño o la cantidad, es un regalo. A veces el regalo que yo le puedo dar a mi esposa es, no sé, unas flores. O le puedo dar mi esposa no come chocolate, entonces pues eso sí me los doy yo mismo. Pero esos regalos, cuando uno le puede ofrecer algo, entregar algo, pues ahí es en donde uno dice, yo estoy haciendo algo para que mi lenguaje de amor nunca se apague. El segundo lenguaje que tiene mi esposa es los actos de servicio. Entonces yo puedo perfectamente decir, yo le tiendo la cama, yo le hago un café, yo le le lavo la ropa, como cosas que yo sé que yo hago como un acto de servicio, que ella los bendice y los acepta de una manera, digamos, viendo cómo yo le doy a ella en su lenguaje de amor, ella inmediatamente hace lo mismo. Y en mi caso, yo soy palabras de aceptación. Entonces mi esposa, a través de sus palabras, me dice cosas, me llena mi corazón, me dice, lo has hecho súper bien, ¿no? Qué excelente como tú predicas, qué chévere que eso que hiciste, la casa está súper. Y eso como que nos hace a nosotros poder cultivar esos lenguajes. Y Jairo, eso finalmente demuestra una de las características, y es poder tener un hogar en armonía. Y para poder llegar a un hogar con armonía implica sacrificio. Un amor sacrificial. Sí, necesitamos sacrificar algunas cosas, incluso de nuestro ego, de nuestro orgullo. Tenemos que aprender a sacrificar cosas en las cuales de pronto el partido de fútbol está muy bueno. ¿Y cuánto puede costar? El tema aquí es cuánto estamos dispuestos a sacrificar, cuánto estamos dispuestos a entregar para poder lograr tener ese punto de comunicación, para generar esos puentes. Oiga, que no sea un puente como el del Meta que terminó cayéndose. El Chirajara. Puentes sólidos, puentes fuertes. Correcto. Pero para poder llegar justamente a ese punto,
implica que sacrifiquemos cosas que realmente para nosotros son valiosas. Claro. Entonces, si nos encontramos en un momento en el cual nos cuesta sacrificar algo que es muy valioso para nosotros, creo que le estamos acertando al punto exacto donde tenemos que empezar a entregar cosas que nos van a permitir construir esos puentes de comunicación, esos puentes donde la relación se van a dar. Generar espacios cuando yo prefiero estar viendo un partido. Generar espacios justamente cuando yo prefiero estar más dedicado sobre un tema del trabajo. Generar espacios cuando yo debería estar dedicándoselo a mi esposa. Es realmente un conflicto. Claro. Entonces, somos capaces de pagar el precio de sacrificar una noche, sacrificar un tiempo específico para poder crear esos lazos, no solo de amistad, sino de amor. Y lazos donde nosotros empezamos a entender ese lenguaje con el cual nosotros empezamos a interactuar y empezamos a edificar un hogar. Es una gran decisión que tenemos que tomar esta noche. Claro, mientras Jairo estaba hablando del amor sacrificial, un día tuve una conversación con un amigo y yo le contaba a él el amor sacrificial que yo tenía. Y yo le contaba a él y yo le decía, no, mire un sacrificio que yo hice un día con mi esposa. Yo vivo en unos apartamentos que son dúplex y mi apartamento es en el segundo piso, que en realidad es el tercero. Y él me dijo, y bueno, ¿y cómo le demuestra uno amor sacrificial a su esposa? Bueno, un día mi esposa me dijo, mi amor, yo ya me había cambiado, ya estaba en pijama, y me dice, mi amor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes bajar al carro que se me quedó el cable del celular? Dios mío. O sea, yo vivo en un, como les contaba, en un segundo piso que a la vez es el tercero por ser dúplex. Entonces tenía que bajar hasta el sótano por el cable, y le comentaba a este hombre, a mi amigo, y le decía, no, bajé por el cable, pues ya estaba en pijama y todo eso, y me dijo, ese es su acto de sacrificio. Imagínense que a mí me pasó lo mismo, pero yo vivo en un piso 17. Ay, Dios. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que los niveles de sacrificio son distintos. Sí, claro. Y ese nivel de sacrificio depende de que muchas personas creen que lo máximo que están haciendo, mejor dicho, es el top. O sea, yo me sacrifico por mi esposa, usted no sabe cuánto. Pero pongámonos a pensar cuántas personas en este momento tienen un amor sacrificial distinto, y es aquellas personas que de repente están casados y tiene su esposa hijos de otra relación. Y se sacrifican dándole el amor a esos hijos que no son suyos, pero que los aceptó como si fueran propios. Esa es una demostración también de ese amor sacrificial. Y realmente se ve. Yo creo que hoy muchas parejas están teniendo ese tipo de composición con hijos que no son pues biológicos, pero el amor empieza a desenvolverse de esa manera. Poder soltarse al punto de que se pueda dar ese amor por ese otro hijo. Poder llegar incluso entendiendo de que a pesar de las circunstancias que vienen de atrás de esos hogares que se empiezan a recomponer, empiezan a darlo todo. Incluso por un hijo que no es biológico, pero le empiezan a dar todo por ese hijo. Como si fuera el propio. Exactamente. Entonces, en todo eso, aunque pareciera que no, pero sí se llega a la pareja. Sí se llega porque, aunque fuera un acto indirecto, termina siendo un acto que llega directamente al corazón de esa mujer que está ahí amando, entregándolo. Claro, y cómo no llega al corazón de Dios cuando uno hace esto por amor a su esposa. Cómo no llenar el corazón de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí puede ser un pequeño paréntesis, y no es que uno diga que no está orando, porque puede que sí. Pero ¿por qué esas oraciones, Jairo, no tienen respuesta? ¿Por qué se convierten en oraciones como con un estorbo que uno dice, yo llevo orando para que mi esposa cambie, pero a la vez la esposa está orando para que el esposo cambie y nada? Porque no entendemos que cuando vivimos en pareja se hace lo mismo del cordón de 3 dobleces. El punto intermedio es el Señor. Y nos cuesta trabajo entender
que una relación se sustenta justamente en la capacidad que yo amo al Señor, y es como si el Señor se hiciera invisible para poder amar a mi esposa. Entonces, no puede ser que yo de pronto pueda llegar a tener una doble moral, en el sentido de que yo digo que amo al Señor, pero no tengo capacidad de amar a mi esposa. Entonces, tenemos que también ver justamente lo que dice ese pasaje. Son coherederas. Son hijas también del Señor. Son nuestras hermanas en Cristo. Pero cuando no entendemos que son personas que viven también el Evangelio, que viven la palabra, como yo lo estoy viviendo, que también aman al Señor y aprenden a amarnos como aman al Señor, es un juego de amor. Mientras yo más amo al Señor, más la estoy amando a ella. Pero dígame usted que si yo digo que amo al Señor, pero no amo a mi esposa, pero digo que amo al Señor, pero tiene una moza. No. Es que no puede convertirse en un juego de palabras ni en algo de una doble moral. La palabra es clara. Es un amor sincero. Entonces entregamos un amor sincero, empezamos a vivir una vida de integridad y rectitud, empezamos a vivir una vida entregada. Tenemos que empezar a entender que nuestro amor hacia Dios es un amor que conduce a un amor hacia nuestras esposas. Ahora, creemos que el Señor no tiene que pasar lo que yo paso. Dele una mirada a la iglesia. ¿Qué tan fácil es estar en la iglesia o qué tan fácil es la iglesia? Imagínense eso cuando el Señor ve que cometen errores, que hay situaciones, y el Señor con el mismo amor llega y levanta a esa persona, llega y recoge a esa persona. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que estar ahí justamente para nuestras esposas, para sacrificar nuestro ego, nuestro orgullo y poder brindar esa cobertura que pues nosotros lo aprendemos justamente de Dios? Dar ese amor que empieza a cubrir, que empieza a dar esa fuerza, que empieza a dar ese sustento cuando nada alrededor tiene sentido. Es eso en lo cual tenemos que empezar a pensar y en lo cual tenemos que empezar a meditar y actuar para vivir una vida de integridad. Claro. Hacemos una muy corta pausa y vamos a desglosar este versículo de Primera de Pedro 3:7, porque aunque ya lo hemos tocado, queremos hablar acerca de cómo darle honor a la esposa como a vaso más frágil, pero también vamos a desglosar un poquito el motivo por el cual a veces nuestras oraciones tienen estorbo. Ya volvemos. Vamos a escuchar más música y esto es Hombres sin Excusas. Volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Hombres sin excusas una vez más se une a través de los 1130, a través de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Y también, si usted nos está escuchando en la radio 1130 y a través de www.fuegoam.com.co, el abrazo. Y les voy a invitar para que usted nos escriba en el 322-729-1386, otro canal de comunicación que tenemos, y es el WhatsApp 322-729-1386, la línea para que usted nos cuente, bueno, cómo se ha sentido, si este tema se ha identificado. Es más, escríbame si de repente usted quisiera tener un tema que tratemos. Cuéntemelo, escríbame ahí 322-729-1386 y ahí dice: Juan Manuel, a mí me gustaría que en Hombres sin Excusas trataran tal tema, y ahí estaremos listos para poder ponerlo en la fila y vamos a estar hablando de esos temas más adelante. Bueno, cerrábamos con 1 de Pedro 3:7, donde dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y ahí hay una coma. Antes de continuar con la segunda parte de 1 de Pedro 3:7, dice dando honor. Y la palabra honor es una manifestación pública de respeto, admiración y estima que se ofrece a una persona en razón de su cargo o de su personalidad. Jairo, es muy fácil yo darle honor a mi jefe si va y me visita a la casa, a un amigo que es mi amigo de toda la vida, el amigo que, mejor dicho, no viene al país y preciso va a venir y me va a visitar. No, mejor dicho, tengamos la casa lista, darle honor a mi mamá, a mi papá que me van a visitar este fin de semana. Pero ¿por qué no darle honor a la esposa que todo el tiempo está con uno? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a nosotros nos queda más fácil darle honor, que es respeto, admiración, estima a una persona en razón de su cargo, pero no le damos a la esposa que debe recibir ese honor como a vaso más frágil. Oiga, yo no sé si definitivamente puede ser un tema de orgullo. Si sea un tema en el cual nosotros creemos que somos reyes de nuestro propio reino. Y nos sentimos tan cómodos como siendo esos pequeños emperadores en un lugar alto, que todo lo que hacemos, decimos o actuamos está a un nivel de perfección o de comodidad tal que lo que pasa alrededor no me importa. Soy yo y simplemente yo y nadie más que yo. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de bajarnos de ese trono, dar el lugar que corresponde a la esposa y entender que ella también tiene un lugar en la relación, una voz y una posición, no damos eso. Simplemente somos yo y solamente yo, y vivimos siendo nuestros propios reinos. Entonces, quizás eso puede ser una de las raíces en las cuales definitivamente somos incapaces de dar el lugar y dar el honor a nuestras esposas. Pero veamos el ejemplo de un jefe. Cuando tenemos un jefe, nos sentimos tan intimidados por una posición de poder, por una posición que está superior a la nuestra, que definitivamente damos honor. Diferente es que a espaldas hablemos y digamos, y una cosa así que no debe ser, pero no debe ser esa la condicionante. O sea, yo no puedo pensar que mi esposa tiene que intimidarme a mí para yo poder darle el lugar que le corresponde. Y viceversa. Claro. Yo no debería intimidar para que ella me dé el lugar que me corresponde. Entonces es un tema de egos y de orgullos, de simplemente sentir que tenemos la corona y el cetro, y que somos nosotros y nada más que nosotros para poder gobernar nuestro hogar. Reconocer cuál es nuestra posición y reconocer y entender la posición de nuestra esposa como amada, creo que es la determinante para tener un cambio. Claro. Mire, una vez un hombre invitó a sus amigos de la oficina a su casa. Iba a haber un partido de fútbol, la final de la Champions, a propósito, que hace poquito fue. Entonces el hombre le invitó a sus amigos a la casa, y cuando estaban todos ahí en la sala, el hombre le decía a su esposa: Reinita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Nos puedes traer maíz? Claro, mi amor. Reinita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Nos puedes traer agüita? ¿Un tintico? ¿Una gaseosa o una bebida?
reinita, me haces un favor. Y el hombre la trataba así, reinita para aquí, reinita para allá, reinita y reinita. Y los amigos apenas lo veían como con esa cara de, ¿y este man cómo trata a su esposa? Chévere. Entonces ya empezaron ahí a hacerse sus juegos de palabras. Oiga, pues usted trata a su esposa de reina. Qué tremendo, tremendo. Y el hombre, sí, es que pues es mi esposa y yo debo tratarla como a vaso más frágil, yo debo darle honra. Y el hombre era feliz tratando a su esposa de reina para aquí, reina para allá. Se acabó el partido, se fueron los amigos, cerró la puerta y el hombre le dice a su esposa, bueno, mi amor, ahora sí se le acabó el reinado, hágale a ver. Y empezó a tratarla re mal. Y muchas veces esto es algo que es social. Es como el hombre puede tratar a su esposa como una reina cuando hay alguien en la iglesia, mejor dicho, le corre la silla. Cuando van en el carro, le abre la puerta. El hombre es supremamente amable cuando hay personas que lo ven. Pero al interior de su casa es un guache. Al interior de su casa es una persona pedante, es un altivo, es un grosero, es una persona que, así como dice la palabra, trata a la mujer de manera áspera. Y qué difícil es que esta persona pueda ver el reflejo de cómo una mujer es, sabiendo que el reflejo de la mujer es como el hombre la trata. Oiga, pero eso... Cuando vemos mucho este pasaje que estamos analizando, la actitud que yo dispongo hacia Dios determina la actitud que yo dispongo hacia mi esposa. El problema es que si nosotros le damos la vuelta y nosotros decimos la actitud que yo le pongo a mi esposa es como la actitud que yo le dispongo a Dios, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿Será que realmente nos sentimos cómodos con ser hipócritas? Porque a fin de cuentas ahí es donde termina aterrizando todo este asunto. ¿Hasta qué punto yo estoy siendo hipócrita en mi relación con Dios, en la actitud que yo pongo con Dios sobre mi relación con mi esposa? ¿Será que la forma como yo vivo la relación matrimonial termina siendo un termómetro de cómo yo vivo mi relación con Dios? Y es complejo, ¿no? Porque nos acomodamos a ciertos argumentos, a ciertos pensamientos donde decimos, pues yo estoy bien con Dios porque yo me siento bien con Dios. Y yo trato a las patadas y yo maltrato, golpeo, humillo y hago y deshago, pero yo estoy bien. O sea, y en el momento que somos confrontados, creeríamos que no. Pero sí es cierto, necesitamos cambiar. Necesitamos rendirnos. Es ese cambio constante en el cual nosotros debemos vivir como hijos del Señor. Claro. Este tip que les voy a dar a las personas que nos están escuchando, que de pronto hacen parte de los solteros que están ahí o de las solteras, de las mujeres que dicen, ay, no, a mí me gustaría tener un matrimonio, pero de bendición. Pues miren, mujeres solteras que a esta hora nos están escuchando, porque también hay mujeres que ven hombres sin excusas, como para poder conocernos un poquito, entonces dicen, vamos a ver cómo son los hombres. Pues mujeres solteras, ¿quiere usted saber cómo va a ser su esposo o el hombre que tiene ahorita como novio? ¿Cómo va a ser como esposo? De las mujeres dirán, claro, cuéntemelo. Bueno, pues mire cómo trata a su mamá. Sí. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Así que si usted quiere saber cómo va a ser ese hombre que ahorita, mejor dicho, es tremenda lumbrera, es el novio que, mejor dicho, el soñado, el que le dice, el que la llama y que cuando están ahí en el teléfono, ay, cuelga tú, no, cuelga tú, y usted dice, ay, no, qué lindo, mire cómo trata a su mamá. Mire cómo la trata y se va a dar cuenta que así la va a tratar a usted cuando sean casados. Sí, y pareciera ser cosas de abuelitas. Sí, eso como, ay, el refrán. No, Sí, eso es cierto. Pero es cierto. Es cierto. Y no nos dejemos engañar, hermano, porque es que a veces miramos como que en el aroma del amor. Y creemos que todo es un mundo de fantasía, pero cuando uno se levanta y ve la realidad de las cosas, pues el golpe puede ser fuerte.
Claro, que muchos hombres que pueden, muchas mujeres que dicen, no, yo contigo viviría hasta debajo de un puente porque yo te amo. Y creo que esas son las cosas que uno va a vivir y que no espero que uno viva debajo de un puente, sino que realmente uno se preocupe por darse cuenta. Y una vez escuché un predicador que decía, ¿sabe usted cuál es la edad perfecta para casarse? La edad perfecta para casarse es cuando usted deja de comer para que otro coma. Usted deja de dormir para que otro duerma. Usted deja de hacer cosas para que otro las haga. Y eso sí que se da cuenta. O dígame cuando uno está acostado y su esposa le dice, mi amor, toca ir a sacar la basura. ¿Cómo? ¿A las 5 de la mañana? No, pues de pronto uno dice, a ver, ¿cómo se levanta si usted lo va a hacer o sí o no? O de pronto usted dice, ay, a mí me ha pasado varias veces que uno dice, vamos al restaurante y estando ahí en el restaurante, me sirven el jugo y a mí me encantan los jugos y llega mi hijo y se lo toma y me quedo sin jugo y yo, Dios mío, se me tomó mi jugo. Dejo de tomar lo que a mí me gusta para que él se lo tome, no hay ningún inconveniente, pero eso también sucede en el matrimonio. Y ahí finalmente, Jairo, cuando hablan de que las oraciones no tengan estorbo, pues estaba mirando en unos apuntes que hice antes del programa, ¿cuáles son esas causas de estorbo en las oraciones que lamentablemente no hace que uno pueda fluir en el matrimonio de una manera como debería ser? Tengo aquí escritas unas. Las causas de ese fracaso en la vida de oración puede ser la falta de fe, la falta de obediencia, la falta de compasión, gratitud o la falta de amor y de perdón. Son cosas que de pronto uno dice, a mí me hace falta. Me hace falta fe para demostrar que realmente nuestro matrimonio no va a ser así siempre. O falta de obediencia. Yo debo hacerle caso a lo que mis pastores me están diciendo. Debo amar más a mi esposa. Debo pedir perdón todos los días. Eso es algo que uno todo el tiempo debe estar haciendo, Jairo. Totalmente. Pero entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a todo esto? ¿A dónde queremos llevar nosotros nuestra relación de pareja? ¿Hasta dónde queremos llegar? Porque en algún punto pareciera que uno llegara como un callejón sin salida, contra un muro, en el cual seguramente algunos de estos aspectos pueden ser tan fuertes que no nos permite proseguir, que no nos permite salir adelante y avanzar un poco más allá de donde estoy. Nos quedamos en un punto de confort y de comodidad. Llega la crisis, pero no somos capaces de avanzar. Quedamos como un callejón sin salidas, entendiendo de que el Señor puede simplemente abrir el camino que se necesita para seguir adelante. Pero a veces el camino no se abre por nosotros mismos. El camino no se abre porque nuestro orgullo y nuestra dureza de corazón es tan fuerte que no podemos avanzar. No podemos avanzar. Incluso cuando la palabra dice que el Señor quita corazones de piedra. Oiga, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para que el Señor pueda quitar ese corazón de piedra? ¿O será que vamos a entregar un corazón de piedra por pedacitos? Te entrego este pedacito de piedra, pero déjame quieta este otro pedacito. Te entrego este otro pedacito y uno dice, bueno, Señor, vamos como con calma. De a poquito. De a poquito. Pero el Señor quiere hacer un cambio radical. Una cirugía de corte de raíz. Claro. Y nos cuesta. Simplemente nos cuesta. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere producir un cambio real. Y nosotros nos resistimos a un cambio real. Claro. A una niña que tenía como mascota un gato, se le murió un día el gato. Y lo amaba tanto que le dijo, mamá, ¿podemos enterrarlo en el patio? La mamá le dijo, bueno, está bien, yo te ayudo. No, mamita, yo quiero hacerlo. Y la niña fue, abrió un huequito y metió el gato, pero le dejó la cola por fuera. Cuando la mamá le dijo, ¿pero tú qué hiciste? ¿Por qué no lo enterraste completo? No, mamita, es que quiero venir y quiero consentirlo de a poquito. Y dijo, amor, tú tienes que enterrarlo todo. No, pero mamá, yo quiero venir y consentirle la colita. Pues resulta que al otro día, cuando fue a consentir la colita, esa cola ya estaba llena de gusanos. Y eso es lo que pasa cuando yo me entierro todo. Si yo muero completo. No es que deje un poquito como para consentir esa cola del gato, sino completo. Por eso hay pecados de actitud mental que también ha hecho que de pronto nuestro matrimonio no funcione. ¿Cuáles son? El orgullo, la preocupación, los celos, el temor, la ira, el odio, la autocompasión, el adulterio, la obstinación, la rebeldía. Son esos pecados que nosotros tenemos alojados y que de pronto uno dice, no, yo no oblego tanto, yo menguo
pero tampoco. Yo cambio, pero de a poquito. Lo que estábamos hablando, Jairo, yo creo que en esos pecados de actitud mental, lamentablemente uno tiene tantos errores que tiene que corregirlos, pero prontico. Oiga, pero los celos no es amor. Y el engaño en la manera de pensar es tan fuerte que piensan que ser celoso es amor. Sí, yo te celo es porque te amo. No, pues de celar a te amo, a golpearte porque te amo es un paso tremendo, pero pequeño. Claro. ¿Y cuántas personas tendrán, cuántos varones hoy pensarán que celar a mi esposa es normal? Y lo asumimos como algo tan normal que incluso llegar hasta la violencia doméstica se asume como algo absolutamente normal. Tremendo. Hay otros pecados que ya son otras cosas, que son los pecados de inmoralidad, la idolatría, la lujuria, la hechicería, las pasiones, la borrachera, los asesinatos, todas esas fiestas descontroladas, esa cantidad de cosas que uno dice, es que mi esposa me conoció así, pues así soy. Y yo vengo con eso viene dentro del paquete. No, eso no viene dentro del paquete. Si uno es nuevo, es nuevo. Sí, así es. Así es. Uno tiene que aprender a conocer a las personas. Y cuando ya uno de alguna forma tiene esas dificultades identificadas, tiene que buscar soluciones. Y es cuando uno más tiene que aferrarse al Señor para poder lograr encontrar salvación y restauración de forma real, de forma transparente, algo que realmente permita que nuestras vidas puedan cambiar. Vea, y yo creo que los testimonios que se escuchan dentro de congregaciones y dentro de iglesias de hombres que realmente han tenido un cambio sincero, es verdad. Porque algunos sí logran tener ese encuentro con Dios para tener un cambio real en sus vidas. Y porque yo no. Si yo logro identificar qué es lo que no me está dejando tener ese cambio, qué es lo que no me está dejando tener esa comunión con Dios, tener hambre, tener sed, buscar esa presencia con esa necesidad, con esa angustia. Porque realmente la consecuencia de uno no lograr tener una comunión con Dios y lograr tener el cambio que necesita mi corazón es que mi hogar se va a acabar. Y cada quien decide qué es lo que es más fácil. La ruta fácil, el camino ancho, el camino fácil del mundo es ser parte de las estadísticas que hoy se presentan de deserción y de divorcio, que terminan siendo elevadísimas. Y uno escucha historias de jóvenes que se casan hoy día. Vea, y hay historias que yo he escuchado que parecen de ficción, no duran una semana. Y es la boda del $1.000.000. Es la boda del $1.000.000. Parecen bodas indias, 7 días de fiesta. Y no duran. Tremendo. No duran. ¿Qué está pasando con nosotros y con nuestro corazón por asumir cosas del viejo hombre como la realidad de lo que somos, entendiendo que somos nuevas criaturas y que las cosas son hechas nuevas? Y lo viejo ya pasó. Pero cuando no soy capaz de morir, de enterrar lo viejo, y me sigo aferrando a lo viejo, nuestros matrimonios fracasan. Así es. Mire, Kathryn Kuhlman decía algo muy importante, y eso es algo que es muy cierto. Ella decía, yo conozco al Espíritu Santo y es mi maestro. Pero ella decía, cualquier persona puede llegar a conocer al Espíritu Santo como yo lo conozco. Lo que pasa es que no hay disposición y no se logra disponer de una manera tal que tristemente el Espíritu Santo está para nosotros, es completo, lo podemos disfrutar, pero a veces no nos disponemos. Y para finalizar, esos pecados de la lengua que también en ocasiones hace que tengan estorbo, y es el chisme, la crítica, el lenguaje obsceno, las groserías. ¿Cuántas personas en su casa pelean y se enfurecen de una manera tal que se maltratan, se humillan, se dicen groserías, pelean? Y esto de verdad parece como si fuera la casa de la pelea. Oiga, sí, es un punto de batalla fuerte, es un punto de batalla realmente complejo en el hogar. Pero yo sinceramente creo que cuando nosotros logramos tener comunión con Dios, nosotros logramos tener esa conexión, aquello que pareciera ser un gigante, pues puede terminar siendo un enano. Así es. Un día fuimos a visitar a una familia para dar una consejería, porque nos invitaron a su casa y llegamos al lugar. Estábamos en el barrio, dábamos vueltas y no encontrábamos la casa. Y no la encontrábamos pese a que estábamos demasiado cerca. Y un día X, un momento cualquiera, una situación cualquiera se puede convertir para que
algo que pase en nuestro hogar, las demás personas se den cuenta. Nosotros llegamos allá y no encontramos la casa y le preguntamos a una persona de la tienda del frente, porque no sabíamos que era la del frente, y le dijimos, mira, estamos buscando tal y tal dirección. La persona de la tienda me dice, ay, sí, esa es la casa que queda ahí, es la casa de la pelea. ¿Nosotros cómo? Pues resulta que a ellos en el barrio los conocían como la casa de la pelea. Yo pensé que había un ring o que era un gimnasio, que era algo así. No, era una casa donde todo el tiempo se estaban dando. Era pelea tras pelea tras pelea. ¿Y cómo se conoce su casa? Esos vecinos ruidosos, esos vecinos que pelean, que le pegan a todo, o su casa es un ambiente de paz. Jairo, cerremos este tema el día de hoy dando ese parte de aliento, porque ya identificando todo esto, nuestras oraciones no van a tener estorbo y podemos, como dice la palabra en el versículo que comenzamos a tratar en el día de hoy, poder decir: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Que en esta noche cada uno en su casa, cada uno de estos varones pueda reflexionar y pueda meditar cómo está viviendo su matrimonio. Que el Señor nos ayude a entender cuáles son aquellas áreas que tienen que morir. Cuáles son aquellas áreas en las cuales definitivamente tenemos que bajarnos de nuestro caballo, de ese lugar de comodidad o de empoderamiento. Aquellos lugares en los cuales definitivamente tenemos que decir: Señor, me rindo. Me rindo para que seas tú quien reine, quien te glorifiques. Y que la expresión perfecta de ese cambio se vea en mi relación matrimonial. Se vea en la forma como estoy compartiendo con mi esposa. Se vea justamente en los tiempos de intimidad, de comunión, en la forma que podemos compartir, en aquellos espacios en los cuales definitivamente se convierten en espacios donde lo más sencillo se convierte en una expresión de amor, sincero, real. Entender que nuestra relación con nuestra esposa termina siendo un efecto espejo de nuestra relación con Dios. La manera como nosotros vivimos en nuestro matrimonio, nuestra relación, va a ser un reflejo de nuestra relación con Dios, que podamos vivir en integridad, que podamos vivir en rectitud, que podamos entender que tenemos que tomar nuestra cruz y salir adelante. Y por muy fuerte que pueda sonar en esta noche, porque puede sonar fuerte y puede ser muy fuerte, porque nos puede costar mucho, pero mucho, y nos puede doler, podamos salir adelante. Podamos salir adelante de la mano del Señor, creciendo en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con nuestra amada esposa, la persona que el Señor ha puesto como idónea para hacer un apoyo y una ayuda y salir adelante juntos caminando hacia el Señor. Así es, Jairo. Gracias por acompañarme esta noche en Hombres Sin Excusas. No, hermano, una bendición grande, y muchas gracias a todos aquellos que se conectaron esta noche y aquellos que han logrado escuchar esto. Espero que lo que hemos hablado durante este tiempo sea algo de mucha edificación para sus vidas, sea algo que realmente pueda dar un fruto de bendición. Es lo que nosotros esperamos aquí en esta mesa de trabajo, que lo que estamos dando, que aquellos que están recibiendo esto lo reciban con amor y puedan entenderlo y crecer. Así es. Hoy nos despedimos, nos vamos. Los Hombres Sin Excusas han llegado a su final. Un abrazo para todos, y yo simplemente puedo finalizar diciendo: el día de mi matrimonio, el pastor que nos casó, hoy ya el Señor lo tiene en su gloria, él partió con Dios. Ese día, el día de la ceremonia, dijo: sobre ustedes desato manto de armonía. Y nos hemos tomado muy en serio esas palabras proféticas de este hombre que nos casó. Estoy completamente seguro que usted puede tener ese manto de armonía sobre su familia. Mi matrimonio no es perfecto. Hemos vivido situaciones duras, hemos vivido momentos fuertes, momentos de enfermedad, momentos fuertes. ¿Para qué? Pero ese momento de escuchar y de recordar que sobre nosotros hay un manto de armonía desatado sobre nuestra vida es una realidad, y hoy creemos que ustedes, los oyentes y los televidentes que están con nosotros en Hombres Sin Excusas, también pueden vivir sobre ese manto de armonía. Un abrazo. En 8 días volvemos. Gracias por estar con nosotros, y así llega a su final Hombres Sin Excusas.